Buen día, jóvenes, bienvenidos una vez más a su canal con la materia de probabilidad y estadística. En el video anterior habíamos trabajado con la distribución normal estándar, donde su característica principal era tener una media igual a 0 y una desviación estándar de 1. Ahorita vamos a trabajar con datos donde no necesariamente tenemos esos parámetros, es decir, vamos a trabajar con datos donde su media no sea 0 y su desviación estándar no sea 1. Para eso vamos a recordar la fórmula de del puntaje Z. Es decir, recordemos que el puntaje Z en sí es la posición de un valor dado en un grupo de datos con respecto a su media, y la podemos medir en desviaciones estándar. Es decir, el resultado de la fórmula nos dará un valor en número de desviaciones estándar que se aleja dicho valor de la media. Puede ser positivo o puede ser negativo. Bien, vamos a revisar algunos ejercicios que contiene el libro. Les recomiendo, como siempre, revisar las explicaciones del libro. De esa manera podemos tener mucho más claro cómo enfocar cada tipo de problema. Bien, como recordatorio, el libro también nos dice o nos da algunas funciones que podemos utilizar en dado caso utilicemos una hoja de cálculo como Excel. Bien, aquí ya tengo preparado unos ejercicios. El primero de ellos es puntuaciones de coeficiente intelectual. Bien, supongamos que sujetos adultos tienen puntuaciones de coeficiente intelectual distribuidas normalmente con una media de 100 y una desviación estándar de 15. Bien, aquí ya nos dan los datos, ya sabemos que es una distribución normal. Entonces voy a anotar mis datos aquí. Media igual a 100, desviación estándar igual a 15. Bien, como la prueba de Wechsler. En el primer inciso vamos a calcular la probabilidad de que un adulto seleccionado al azar, estamos hablando de la población, tenga un coeficiente menor que 130. Bien. Punto número 1. Lo primero que tenemos que identificar es la zona en la que vamos a trabajar, la zona de la distribución normal. Entonces, tomando en cuenta, vamos a utilizar este pequeño pizarrón, tomando en cuenta que tenemos una media de 100, vamos a escribir con azul. Bien, tenemos una media de 100, es decir, la mitad de esta distribución estará en 100 y sabemos que la desviación estándar es de 15. Entonces nos pide que calculemos la probabilidad de que un adulto seleccionado al azar tenga un coeficiente menor que 130. Entonces, si hablamos que todo este eje nos está dando el puntaje en coeficiente intelectual, entonces el 130 debería andar más o menos por la derecha. Bueno, si sumamos una desviación estándar, estamos hablando de que 115, y si sumamos dos desviaciones estándar, estamos hablando de que sumamos hasta 130. Entonces el área que buscamos es esta de aquí. Obviamente estamos hablando de toda el área acumulada desde la izquierda hasta dicho punto. Bien, una cosa que podemos hacer en el primer caso es convertir este 130 a un puntaje Z. Podemos seguir nuestra fórmula de manera manual, donde el puntaje 130 menos la media, que es 100, dividido entre nuestra desviación estándar, que es 15, nos debería dar un valor.
130 menos 100 es 30 y 30 entre 15 es igual a 2. Sabemos entonces que el puntaje Z de este valor es un 2. Digo, ya que estoy utilizando un dibujo simétrico, sé también que el puntaje Z de 115 es un 1, debido a que la media más una desviación estándar es 115. Entonces, lo único que nos resta es encontrar el área bajo la curva hasta el punto de 2 desviaciones estándar a la derecha. Hay dos maneras de hacerlo. La primera es por la tabla que viene en cualquier libro de estadística, o bien hacerlo mediante una función. Entonces, vamos a utilizar la función distribución normal. Podemos utilizar la estándar. La estándar solamente me va a pedir el puntaje Z. Vamos a hacerla con esa estándar y solo me va a pedir un número. El número lo voy a obtener de este. Vamos a ponerlo aquí. Bien. Así que si aquí pongo mi número, es decir, el puntaje Z2, la distribución normal estándar me debe de dar esa información. Vamos a ver si lo escribí bien. Voy a buscarla desde acá para no equivocarme. Distribución normal estándar, siguiente, el número, aquí, y aceptamos. Ahí está. Disminuimos un poquito los decimales. Bien. ¿Qué resultado es este? Bueno, el área acumulada desde la izquierda hasta el punto 2 desviaciones estándar, estamos teniendo un área del 9.9772. Convertido a porcentaje, estamos hablando de que el 97.72% de las personas tiene un coeficiente menor a 130. La otra opción, esta es con la normal estándar. La otra opción es utilizar la función de normal estándar inversa. La función normal. Aquí estoy utilizando la distribución normal estándar. Vamos a copiarlo para que quede claro aquí cuál estamos usando. Y aquí voy a utilizar la que se llama distribución normal. Entonces, distribución normal, y entre paréntesis me va a pedir algunos datos. Primero el número, es decir, el número al que estoy haciendo referencia. En este caso sería 130. Lo voy a poner en esa celda, coma, la media que ya estamos tomando de aquí, la desviación estándar que la voy a tomar también de acá, y al final me pregunta si quiero que sea acumulado o no. En este caso, como es una distribución continua, queremos que sea acumulado. Entonces aquí voy a poner mi valor del dato. El dato que busco es 130. Redondeando este número, vemos que es el mismo número. Es decir, la función normal estándar buscará el área dado un puntaje Z, y la distribución normal buscará el área dado un valor. La función se encargará de calcular el puntaje Z de este valor y mandarme el área. Entonces, en nuestro ejercicio número 5, la probabilidad, estamos hablando de 0.9772. Vamos a colorear la respuesta con color amarillo. O bien el área, entonces sería 97.72%. De las personas tienen un coeficiente intelectual debajo de 130. Bien, vemos entonces la característica. Cuando no tenemos una distribución o unos datos que tengan la media de 0 y la desviación estándar de 1,
convertimos dichos valores a un puntaje Z. Podemos hacer de manera manual con nuestra fórmula que ya conocemos, o podemos utilizar la tecnología con alguna función, algún programa de cómputo. Bien, vamos a calcular la probabilidad de que un adulto tenga un coeficiente mayor que 131.5, que es un requisito para ser miembro de la organización Mensa, que agrupa a personas con un elevado cociente intelectual. Bien, aquí ya habíamos hecho este ejercicio, entonces voy a utilizar otra. Vamos a borrar todo esto. Bien, seguimos hablando de que tenemos una media de 100 y una desviación estándar de 15. Entonces, ¿qué vamos a buscar aquí? Vamos a buscar el 131.15. Entonces, más o menos tendremos esta área, toda el área acumulada de izquierda hasta el 131.15. De nuevo podemos hacer el ejercicio de convertirlo a un puntaje Z y de ahí calcular el área, aunque si ya tenemos una función que nos da todo, simplemente necesitamos utilizarla. Ya sé que voy a calcular el área desde la izquierda hasta el punto 131.15 y lo único que tengo que hacer es poner un valor aquí, 131.15, y me va a dar el valor 0.9811. Esto tiene sentido porque si el valor de 130 tiene un área acumulada de 97%, estamos hablando de que el 131.15 tendrá un área acumulada de 98. Entonces vamos a poner la respuesta. Como me están pidiendo probabilidad, estoy poniendo los resultados en este formato, no en porcentaje. De ahí, lo único que necesito es calcular la probabilidad de que un adulto seleccionado al azar tenga un cociente intelectual entre 90 y 110, que es el rango normal. Entonces vamos a ubicarnos. Voy a borrar esto. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a buscar entre 90 y 110. 90 debería estar más o menos, si 100 menos 15, estamos hablando de que es 8. Estamos hablando de que es un 85. Ok. Estamos hablando de que es un 85, 8. Y si le quitamos 15 más, bueno, ok. Entonces el 90 debería estar en esta zona. Así que voy a poner una línea lo más recta posible. Bueno, puedo ocupar una línea recta. Del 90 más o menos por aquí está nuestro primer rango hasta el 110. Si el 100 está aquí, 115 debería estar más o menos por esta zona. Entonces el área que estamos buscando es toda esta. Bien, aquí lo que tenemos que hacer son dos pasos. Primero, encontrar el área desde la izquierda hasta el punto, el primer valor que tenemos, que es 90. Vamos a escribirle aquí 90 hasta el 110. Hasta aquí, 110.
Bien, primero voy a calcular el área de la izquierda hasta el 90, luego calculo el área de la izquierda hasta el 110 y luego vamos a hacer una resta entre el área acumulada desde aquí hasta acá. Bien, entonces primero buscamos el de 90. Ya sabemos que con esta función, con media 100 y desviación estándar de 15, me da un área, la primera, de punto 2525. La segunda área de izquierda hasta el 110 es 0.7475. entonces lo único que tenemos que hacer es restar esta área mayor de la menor. Entonces estamos hablando vamos a ponerlo también aquí, el área acumulada, vamos a ponerlo con azul, que son 0.25 y el área acumulada hasta acá es completo 0.7475. hacemos la resta entre los dos y me da que es un punto 495. Bien, entonces la resta aquí nos debería dar 0.495. el 49.5% de las personas se encuentran entre un 90 y un 110 de cociente intelectual. Bien, creo que no hemos cometido algún error. 90 y 110. 90 y 110. Bien, voy a quitar esta función de aquí, no me sirve de nada. A la siguiente, ¿cuál es la probabilidad de que un adulto seleccionado al azar tenga un cociente de 110 y 120, denominado un normal brillante? Entre 110 y 120 estamos hablando de que más o menos nos ubicamos en la siguiente zona. Si esto era el 110, esto es el 120. De la misma manera, calcularemos primero el área de 110, que ya la tenemos, y tendremos la diferencia con el área acumulada de 120. Entonces 110 yo ya sé que es 0.7475 y 120 es 0.9088. La resta, que ya está aquí en esta celda, es un área de 16.13. entonces esa es nuestra respuesta. Aquí cambia un poco, calcule el percentil 10. ¿Qué significa? Bueno, el percentil 10 sabemos que es la posición también, es decir, que es la puntuación que separa al 10% inferior del 90 superior. Vamos a eliminar un poco. Entonces el 10% si sabemos que desde el inicio hasta el final es un 100%, estamos hablando de que el percentil número 10 está aquí, es un puntaje Z. Bueno, no un puntaje Z, perdón, es un, vamos a eliminar, estoy hablando de que es el área acumulada desde la izquierda hasta llenar un 10%, es decir, un punto 10. En este caso tenemos el área acumulada, no necesitamos calcular el área, ya está. Lo único que haría falta sería calcular el valor que separa a ese 10% del 90% a la derecha. Entonces utilizamos aquí una función más que sería la inversa. De manera manual lo que tendríamos que hacer es buscar el área 0.10 en la tabla y encontrar el puntaje Z adecuado, y una vez que tendríamos el puntaje Z adecuado, hacer un despeje. Si nuestra fórmula es el valor menos la media dividido entre su desviación estándar, bien, entonces tendríamos que hacer un despeje de la desviación estándar por Z
y de ahí hacer una resta, es decir, desviación estándar multiplicado por el puntaje Z sumado con la media. Entonces, si lo hiciéramos manualmente, vamos a poner la fórmula aquí, el valor va a ser igual a la media sumado por el producto de la desviación estándar multiplicado por el puntaje Z. Digo, teniendo la fórmula despejada, al momento de encontrar en primera instancia el puntaje Z, con el puntaje Z encontramos el valor. Vamos a hacerlo de todos modos, de ambas maneras. Entonces el percentil 10, vamos a poner una otra función. Aquí voy a utilizar distribución punto normal, no la estándar sino la inversa. Me pide obviamente un número. El número vamos a ponerlo en esta casilla. El número sería la de probabilidad del área. Luego me pide la media, que es la misma que tengo yo aquí, y la desviación estándar, la que tenemos de 15. Y ya es todo lo que nos pide. Cerramos paréntesis. Obviamente me está dando un error porque todavía no le he puesto un valor. Entonces, si yo pongo un valor de 0.50, es decir, el 50%, me debería dar la media, es decir, el área acumulada desde inicio hasta el 50%, sabemos que es la media. Me está dando el valor. Entonces voy a poner, por si quieren tomar nota, el nombre de la distribución, y esto que me va a dar, lo que me está dando es el valor que separa el valor en el eje X. Estamos hablando que es el que separa de un tanto por ciento inferior del tanto por ciento superior. Esa es la distribución normal también. Al igual que este de arriba, distribución normal estándar, también tenemos la distribución normal estándar inversa, que en este caso lo único que nos va a dar sería el puntaje Z. Vamos a ponerlo por aquí. Estándar punto inversa. ¿Qué me pide? Simplemente me pide un número, es decir, un número de área. Y listo. Vamos a estos dos. Entonces yo le doy aquí sería puntaje Z, no, perdón, que me está un área 50. Si le doy la mitad me dará un puntaje Z de 0, es decir, el que está a la mitad. Y esta función vamos a ponerla aquí, que me está dando el puntaje Z del eje X, obviamente, dado una probabilidad o un área, y este es el valor de X dado un área. Ahí está. Bien, entonces para calcular el percentil 10, yo lo único que tengo que hacer es poner aquí un punto 1, y sabemos que el valor que está exactamente en la línea del percentil 10, es decir, el 10% que separa al 10% inferior del 90 superior, es el 80.77. Vamos a anotarlo aquí, el 80.77. Bueno, 78 ya redondeándolo. Si lo hiciéramos manual, primero necesitaríamos encontrar el puntaje Z. Entonces podríamos buscar la distribución normal estándar, porque le damos un área y nos da el puntaje Z. El área que buscamos es el punto 1. Ya había yo borrado la función, no hay ningún problema. Distribución normal estándar a punto 10, siempre va de izquierda a derecha. Vemos que
distribución normal estándar, perdón, aquí le estamos dando un puntaje Z. Entonces es la distribución, primero la distribución normal inversa. De hecho, por cierto, le damos una probabilidad, aquí sería 0.1, me estaba equivocando, y me dice que el puntaje Z, que está al 10% de izquierda a derecha, dice que debería ser el menos, tiene sentido, está debajo de la media, menos 1.2816. Es decir, iríamos a la tabla, buscamos el punto 1, encontramos que el puntaje Z es menos 1.2816, y de ahí nosotros tendríamos que calcular el X. En este caso sería la media, 100, más la desviación estándar, que es un 15, multiplicado por el menos 1.2816. Entonces nos tiene que dar exactamente el mismo valor de hace rato. Vamos a hacerlo aquí: 100 menos 15 multiplicado por menos 1.2816. Y tenemos, dice que el valor es 100 menos, no, perdón, 100 más, en vez de menos utilicé un más, 100 más 15 multiplicado por menos 1.2816. Listo, ahora sí, vemos que es el mismo valor que tenemos acá, 80.78, bien redondeado. Entonces, ya sea con de manera manual, buscando en la tabla, es un poquito más engorroso, o bien haciéndolo mediante las funciones que nos proporciona una hoja de cálculo, ya sea como Excel o la que estoy utilizando, que es Calc. Es mucho más fácil para estas ocasiones utilizar o la distribución normal o la distribución normal inversa, porque no necesitamos hacer el cálculo del valor, pasarlo a un puntaje Z, o de inversa, del área acumulada del punto Z al valor con la fórmula despejada. Solo lo estoy nombrando para que sepamos cómo hacerlo en dado caso tuviéramos que hacerlo de forma manual. Hacemos un despeje y podemos encontrar el valor, pero lo más recomendable y lo más rápido, y es lo que haré a partir de este momento, es utilizar solamente las funciones distribución normal y normal estándar, porque no necesito encontrar o no necesito hacer la conversión de ese puntaje Z. Bien, entonces el área resultante aquí es el valor es el valor es 80.78, es decir, el coeficiente intelectual que separa el 10% de los que tienen muy bajo y del 90% que están muy altos, es un valor de 80.78 en la calificación. Entonces, arriba de 80 está el 90% y debajo de 80 a 78 está el 10% de la población. Y lo último, calculemos el percentil 60, que es una puntuación que separa al 60 inferior del 40 superior. De nueva cuenta, tenemos algo similar a esto. Ya no voy a utilizar la fórmula despejada, ya no es necesario. Hasta ahí. Entonces el percentil 60, si el percentil 50 es la mitad, el percentil 60 debe estar más o menos en esta zona. El percentil 50 sabemos que es la mitad del conjunto de los datos. Entonces buscaremos el área acumulada desde inicio hasta el percentil 60, es decir, el 60% de los datos. Entonces busco la inversa, ya no busco el 10%, ahora busco el 60%, y me da como resultado 103.8.
aquí está el 103.8. La calificación que separa al 60% inferior del 40 superior, acá debe ser el 40, es la calificación de 103.8. Listo. Entonces, con estos ejercicios que son muy sencillos, queda pues demostrado que mientras sepamos, la clave está aquí, mientras sepamos qué es lo que vamos a buscar, un área por encima de un valor o por debajo de un valor o entre dos valores, necesitamos saber qué función vamos a utilizar. Lo más conveniente es la distribución normal y la normal inversa, y rápidamente encontramos el resultado. No necesitamos tanto. Bien, vamos a revisar los resultados. Estoy en el grupo 6.3 del libro de Triola. Los ejercicios son los que están aquí. Así son estos. Bien, no todos tienen respuesta, pero vamos a ver, es el ejercicio grupo 6.3, el 6.3, y es a partir del número 5. Entonces el 5 dice que es 97.72, efectivamente es lo que nos había dado. El 6 no hay respuesta. El 7 debería ser 4.95. Vamos a ponerlo aquí. El 7 es 4.97.2 y con tecnología, es decir, con alguna función directa, 495, que es lo que nos dio a nosotros. El 8 no tiene respuesta. El 9 es una puntuación de 80.78. ¿Qué sería esto? Digo, ya está redondeado a 80.8. El 10 tampoco tiene respuesta. Bien, un ejercicio más. Distancia entre asientos. En este caso, un requisito común de diseño es que en un artículo, por ejemplo, los asientos de una aeronave o de un teatro, un cine, debe ajustarse al rango de individuos que caen entre el 5º percentil de las mujeres y el 95 percentil de los hombres. ¿Qué significa eso? Bueno, vamos a borrar esto. Quiero una nueva gráfica y está. Bien, voy a ilustrarlo aquí en esta pantalla. ¿De qué se trata esto? Si se supone que hay dos grupos, hombres y mujeres, entonces las mujeres tendrán una distribución normal y los hombres también. Entonces supongamos que este es el de las mujeres y este es el de los hombres. También es una distribución normal. Entonces dice el ejercicio que entre el 5º percentil de las mujeres, es decir, el quinto sería el 5% aquí y el 95 a la derecha, y el 95 para los hombres, es decir, un valor que está más o menos por acá. Es decir, que acá está el 5% y de izquierda a derecha, de aquí para acá, está el 95%. Entonces tiene sentido, un asiento o un artículo tiene que estar pensado para hombres y mujeres, así que estaríamos dejando al 5% de las mujeres que a lo mejor les queda muy pequeño y al 5% de los hombres que es posible que les quede muy pequeño o muy grande. Entonces estamos hablando de dos medidas de dos conjuntos diferentes de datos. La pregunta es, ¿cuál es la distancia mínima al estar sentado y cuál es la distancia máxima al estar sentado? Entonces, esta es la distancia mínima y esta es la distancia máxima al estar sentados. Obviamente máxima porque si los hombres en general son un poco más grandes y pues la medida que estamos tomando es desde que alguien está sentado desde el glúteo hasta la rodilla, estamos tomando en cuenta de que los hombres tienden a tener mayor distancia desde el glúteo hasta la rodilla que las mujeres. Entonces la distancia mínima es esta y la distancia máxima es esta que está aquí.
Entonces aquí nos dan los datos. Los hombres tienen longitudes del glúteo a la rodilla que se distribuyen normalmente, eso es bueno, con una media. Vamos a ponerle aquí hombres, con una media de 23.5 pulgadas y una desviación estándar de 1.1. Ya aquí las medidas ya no son tan claras como las que teníamos anteriormente. Entonces las mujeres tienen longitudes de glúteo a la rodilla con una media de 22.7 y una desviación estándar de 1. Bien, vamos a limpiar la pantalla. Ahí está. Recordemos entonces que estaríamos empalmando a dos curvas, y primero en la distancia mínima es el de las mujeres y en la distancia máxima es el de los hombres. Entonces la distancia mínima es un valor. Si estamos hablando de que las distancias son el eje de las X, estas son las distancias, un puntaje Z. Entonces en el de las mujeres vamos a buscar este, que es el 5%, igual a 0.05, y en el de los hombres, estoy utilizando la misma gráfica, pero no puedo hacer otra, entonces aquí sería el 0.05. Okay. Vamos a ponerlo mejor. 5%, 0.05, y el 5% de arriba. Bien, para calcular el de la mínima de las mujeres no hay ningún problema, porque simplemente le vamos a dar el área de 0.05, pero en el de los hombres, área de 0.05, en el de los hombres necesitamos el área de izquierda a derecha, es decir, no el 0.05 sino el 0.95. Ese es el que vamos a encontrar para la cuestión de los hombres. Entonces vamos a hacer el cálculo. Ya las funciones ya están ahí. Voy a utilizar esas que están de este lado. Ya no necesito copiarlas nuevamente. Solo voy a utilizar la distribución normal y la distribución normal inversa. No necesitamos las estándar. Okay. Vamos a quitar esto. Ahí está ya. Bien, entonces para las mujeres, la distancia mínima, el número, distribución normal. Esto me está dando una probabilidad, pero yo voy a buscar la inversa porque ya tengo el área. Así que la probabilidad o área sería 0.05. Para la media, la función está de este lado. Aquí solamente voy a sustituir los valores. Aquí tenía yo otros, no se copió, no importa. Bien, entonces la probabilidad es 0.05, la media ya la tenemos acá. Vamos a... ahí. La media de las mujeres es 22.7 con una desviación estándar de 1. Bien, la distribución normal inversa nos indica que el valor que está separando al 5% inferior del resto es 21.6. Es decir, aquí tendríamos el valor de 21.6, y como esos son los valores que tiene el eje de las X, estamos hablando de 21 pulgadas, 21.6 pulgadas. Para el caso de los hombres, cambia la probabilidad, vamos a buscar el valor de izquierda a derecha, es decir, el 0.95, pero obviamente aquí cambia, la media y la desviación estándar serán para el de los hombres,
es decir 23.5, y con una desviación de 1.1. Bien, me marca un valor de 25.31. Vamos a poner de este lado 25.31 pulgadas. Entonces eso es todo lo que tenemos que hacer para este ejercicio. Lo único complicado fue determinar de qué estamos hablando, el percentil 5 de las mujeres y el percentil 95 de los hombres. Es todo lo que necesitamos saber, que son dos conjuntos de datos diferentes. Entonces vamos a poner las respuestas aquí. La mínima es, habíamos dicho, 21.6, y la máxima 25.31. Es decir, si hacemos asientos, o más bien separamos los asientos que van a estar en algún cine, tienen que estar como mínimo, más bien como máximo 25.3 espacios desde la zona donde se recuesta la espalda hasta el siguiente asiento de 25.31 pulgadas. Revisemos nuestras respuestas. Este ejercicio es el 24, debe estar más adelante. Hay muchos por hacer, yo les recomiendo de que utilicen estos, vean temperaturas corporales, duración de embarazos. Este es el 24, aquí está, distancia entre asientos. Estoy haciendo los últimos que en teoría son los más complicados. Entonces el ejercicio 24 de este grupo está en esta parte. El 24 no tiene respuesta, pero bueno, este se hace de la misma manera que este 23, que es el diseño de cascos, es muy parecido. Y bueno, haremos el último, que es el 25. Vamos a marcarlos como respuesta. Y el último, bueno, se trata de que utilicemos un conjunto de datos. Esto es muy importante. Es muy útil que estemos acostumbrados a que no estemos acostumbrados a que generalmente nos van a dar todos los parámetros, como la media y la desviación estándar. En este caso nos van a dar un conjunto de datos que está en el apéndice 1, el conjunto de datos 1 del apéndice B, es decir, de este ejercicio. Quiere decir que tendríamos que ir hasta el final. En los apéndices el conjunto de datos aquí está, y se refiere a unas tablas que trae el mismo libro. Entonces el primero, que es el conjunto de datos 1, resultado de exámenes de salud, contiene niveles de presión sanguínea sistólica de los hombres. El conjunto de datos tiene para los hombres, tiene varias columnas: edad, estatura, peso, etcétera, y en la segunda página tiene el de mujeres. Entonces nos están pidiendo nada más el de los hombres con la columna de sistólica, es decir, esta columna que está aquí. Son varios datos. Bien, yo ya me di a la tarea de ponerlos en esta hoja. Vamos a utilizar eso, presión sanguínea sistólica de los hombres. Necesitamos calcular la media y la desviación estándar y verificar que los datos tengan una distribución aproximadamente normal. Después de eso, suponiendo que es normal, vamos a calcular el quinto percentil y el 95, percentil 95. Listo. Entonces, en el primer paso, aquí tengo los datos. La columna es esta. Voy a sombrearla para no confundirme. Entonces, bueno, los datos tienen una descripción. La edad es años, es de esta estatura. CIS, más adelante por aquí debe de estar. Nos va a decir que es la presión sanguínea. Aquí está. CIS es presión sanguínea sistólica. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Calcular todo eso. Una manera fácil, vamos a copiar todo este conjunto de datos. Me permitiría hacerlo en la hoja de cálculo Excel, que es donde normalmente ustedes trabajan.
porque ambas hojas de cálculo tienen sus características. Entonces, una manera muy fácil de hacerlo en Calc, o sea, yo aquí hay una opción en el menú datos donde me da la opción de estadística, y hay varias pruebas estadísticas que están aquí. Una de ellas son estadísticas descriptivas. Si yo le doy clic en estadísticas descriptivas y le doy un intervalo de datos, mira que está seleccionando a todos los que ya tengo ahí, y le digo dónde quiero los resultados. Si quisiera yo hacerlo más a la derecha, por ejemplo aquí, que se agrupen por columnas, vean que al aceptar me da todo. Bueno, aquí me mandó un error porque seleccioné el nombre. Voy a volverlo a hacer, solamente esos. Entonces, datos, estadísticas, estadística descriptiva, selecciono solamente lo que necesito, está ahí, los resultados, por ejemplo aquí, que sea en columna, aceptamos, y me da todos los datos que necesito, es decir, la media 118.9, me da otros datos como error estándar, moda, mediana, primer cuartil, tercero, varianza, kurtosis y asimetría es, más adelante lo veremos, son unas medidas para determinar si es normal o no, un intervalo, mínimo, máximo y demás. Entonces yo no tengo que ir a buscar nada, de hecho me lo da con función. Vean que aquí de la media ya me da la función promedio y todo eso. De ahí tendría yo que hacer un histograma. También es muy fácil hacerlo aquí. Entonces lo voy a hacer en Excel para que también ustedes vean. Excel tiene un complemento que te ayuda aquí en datos, que te ayuda a hacer ese tipo de cálculos. Ustedes deben de ir a la opción de inicio, opciones, en complementos. Yo ya lo tengo activado aquí, pero ustedes solo fíjense de que esté aquí en complementos de Excel. Le damos en el botón ir, me manda una ventanita y habilitamos la casilla de herramientas para análisis. Con ese complemento Excel me va a permitir hacer cálculos rápidos y sencillos. En este caso, en la pestaña datos aparece análisis de datos en la parte derecha. Esto va a cambiar según la versión de Office que utilicen. Entonces, análisis de datos, vean que hay muchas pruebas, análisis de varianza, coeficiente de correlación, etcétera. No hemos visto mucho por ahora, pero utilizaremos estadística descriptiva. Le damos a aceptar. Me toma por defecto ya la columna, si no, me falta uno ahí. Entonces aquí hay que seleccionarlo todo. Aquí puedo seleccionar el nombre de la columna, solo que le habilito aquí rótulos en la primera columna, o sea, para avisarle de que no lo vaya a tomar como un dato. Luego, donde quiero el resultado, rango de salida, por ejemplo ahí en C3 está bien, o en una hoja nueva. De hecho ahí habilito resumen de estadísticas. En esta estadística ya la tiene toda y me da el KSIMO mayor, menor, dependiendo si busco algo. En este caso no me interesa eso, le damos a aceptar y toma el nombre de la columna, que es IST, y lo mismo, me da la media. En este caso me da el valor como tal, no me da la función como lo hace Calc, pero no importa, la media es 118.9, la misma que calculamos acá, y la desviación estándar es de 10.46, la misma que tenemos acá. Entonces ambas hojas de cálculo hacen las cosas muy bien. Lo otro es que hay que hacer un histograma, es lo más rápido para determinar la normalidad, aunque bueno, ya estos valores me dan si es normal o no. La kurtosis y asimetría es qué tanto la curva se ensancha o se adelgaza, y el de asimetría es qué tan simétrico es. Entonces este valor cercano a 1 me dice que es más o menos simétrico, y la kurtosis me dice que no es tan ancha, es decir, o alta.
Entonces, bueno, pero hay una manera más gráfica, es generar un histograma. Para entonces puedo hacerlo de dos maneras. Hay una función en Calc, también está en Excel, que se llama frecuencia, y de un conjunto de datos determinado busca cuántas se repiten de tal a tal. Entonces yo ya sé que esos números, mínimo es 95, máximo es 53. Entonces puedo sacar unas clases para ir haciendo el histograma. Se me ocurre de 90 a 100, de 100 a 110, 120, 130, 140, 150. Entonces los voy a poner aquí: 90, 100, 110, 120, hasta el máximo es 153, así que el máximo sería 160. Entonces tendría yo algunas clases. Aquí me va, la función me va a contar cuántos elementos están desde el mínimo hasta el 90, desde el 90 al 100 y así sucesivamente. ¿Qué tengo que hacer primero? Seleccionar el rango de donde se va a insertar esos valores. Luego me voy a las funciones y busco la de frecuencia, es esta aquí. Vean, devuelve una distribución de frecuencias como una matriz vertical, es decir, una tablita. Le doy siguiente, me dice dónde están los datos. Bien, los datos son los que están acá hasta aquí. Las clases es lo que yo acabo de generar, es decir, las divisiones de los datos que va a contar. Entonces selecciono ese rango, entonces me va a contar valores menores a 90, entre 90 y 100, entre 110 y 120, etc. Y listo. Una vez que yo le dé a aceptar, la función ya contó que como el mínimo es 95, bueno, de 0 a 90 no hay nada, de 90 a 100 solo hay uno, que es el 95, y así sucesivamente. ¿Cómo sé esto? Bueno, si sumo todos estos valores, la suma es igual a 40, es decir, debe haber 40 valores. Entonces son los mismos que tengo acá. Si yo selecciono todos, vean que el recuento es 40. Entonces sí está contando adecuadamente, y a partir de aquí yo puedo hacer un histograma. Solamente selecciono estos datos. Bueno, a simple vista sí se ve simétrico. Vean que el inicio y el fin son valores pequeños, y en medio se concentra la media, que es 118. Entonces por ahí hay el número mayor de valores, ¿no? Hay 13 valores entre 120 y 130, entre 140 hay 11 más, ¿no? 130 y 140 y más. Bueno, de todos modos hacemos la gráfica, insertamos un gráfico, pero ya le di la columna, pues ya, todo esto es siguiente. Si le quiero dar las categorías, pues nada más le pongo esto, para que en el eje de las X ponga las categorías, y finalizamos. Entonces tenemos un histograma rápidamente. Vemos de hecho que tiene una forma aproximadamente normal, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos en Excel? También muy sencillo. Hay dos. Puedo tomar las mismas clases que tomé en el anterior, como 90, 100, 110 hasta 160, que es el máximo. Entonces lo mismo, selecciono aquí, busco en funciones la frecuencia, aquí está, frecuencia, los datos, seleccionan todos los necesarios y automáticamente nos hace un recuento. Los grupos son las clases en las que se va a dividir el histograma. Aquí yo ya tuve más o menos alguno. Listo. Y aceptamos. Ok, no me lo dio. Otra vez selecciono función, frecuencia, datos, grupos, estos, y aceptamos. Bien, no me lo está dando. En realidad alguien debe poner algo así. Intentaré una vez más.
los grupos estos que están acá. Aquí ya me está haciendo el recuento. Es 0, 1, 9, 13, 11, 5, 0, 1, 0, que es lo mismo que me dio allá. Entonces, no me lo está dando. Bien, no importa, no voy a perder el tiempo con eso, porque Excel además tiene en el análisis de datos, además de la estadística descriptiva que me dio todo eso, el histograma. Entonces solamente selecciono el histograma, aceptamos, tomo en cuenta, de hecho lo tomo automáticamente todo el rango, de hecho no lo está tomando todo, incluiré el nombre de la columna, entonces le voy a poner rótulo para que tome el nombre de la columna. Ya el rango de las clases, vuelvo a seleccionar, pero nada más mis clases. Listo. ¿Dónde quiero la salida? Entonces la salida la quiero aquí. Aquí. Bien. Entonces aquí selecciono mis datos de A2 hasta A42 en las clases. Perfecto, hasta F10. Ahí está. Luego tengo que habilitar esto, crear gráfico y listo. Le doy a aceptar y automáticamente me manda me tomó los títulos. No sale bien. Entonces vamos a quitarlo de aquí. A las clases le vamos a poner grupos. Solo por este título. Entonces lo voy a volver a hacer. Análisis de datos, histograma, aceptamos. Rango de datos incluyendo el nombre. Las clases también incluyendo el nombre, porque si no hubo una discrepancia, le habilito el de rótulos. Si no tuviera el nombre, le quito el de rótulos. En donde quiero la salida, quiero que la ponga a partir de aquí, para que de ahí a la derecha lo de crear gráfico, aceptamos. Entonces ahora sí ya tomo los nombres, los grupos son 90, 100 los mismos, ahí me hizo el conteo es el mismo que tengo en la otra hoja de cálculo. Y bueno, ya haciendo un poquito más grande el histograma, que es prácticamente el mismo que tengo aquí, vemos que tiene la forma aproximadamente normal. Bien, de esa manera entonces creamos un histograma rápido, unas clases y un conteo de frecuencias. Entonces no hay mayor problema. Ahorita vamos a revisar por qué el de la función frecuencia no me está haciendo caso. Frecuencia. Ahí está, ya me lo dio. Ven que son las mismas que utiliza el tipo de histograma para generar la tabla de frecuencias. Aquí ya me lo dio. Simplemente oprimí control y shift para que me diera el enter. Espero que eso haya sido. Vean que en la función está con paréntesis para generar eso. Bien, entonces muy sencillo. Ya que determinamos y calculamos la media y la desviación estándar, vamos a copiarlo. La media 118.9, la desviación estándar 10.46, 10.46. Ahora sí, rápidamente calculemos el percentil 5 y el percentil 95. Entonces voy a copiar esto. Ahí está. Percentil
5, aquí tendríamos que poner 0.05, no es un 5 sería un entero y me mandaría un error, vean, porque la probabilidad está dada entre 0 y 1. Así que percentil 5 es 5%, 0.05, con nuestra media 118.9 y desviación estándar 10.46. Entonces estamos hablando de que el quinto percentil es 101.69, es decir, el valor de presión sistólica es de 101, es el de los más pequeños, y el percentil 95%, punto 95, me da un valor de 136.11. Dice como si fueran parámetros de la población. Sí, estamos tomando esto como el de la población, porque al ser una distribución continua, estamos hablando de que son de todos los hombres. Entonces vamos a suponer que esa presión, calculamos esos dos considerando los estadísticos anteriores como si fueran parámetros. Este tipo de percentiles resultan útiles cuando los médicos tratan de determinar si los niveles de presión sanguínea son demasiado bajos o demasiado altos. Entonces, para darle una interpretación a este último ejercicio, vemos que quizás si nos encontramos con presiones sistólicas debajo de 101, estamos hablando de que la persona puede tener muchos problemas, una presión muy baja. Y si la persona tiene presión sanguínea, presión sistólica mayor a 136, podríamos estar hablando de que tiene demasiada presión y puede ser peligroso. Entonces, generalmente la parte médica toma rangos de datos como la temperatura corporal. Sabemos que a partir de ciertos grados ya no es común, ya indicaría una fiebre, o debajo de esa temperatura igual, no sé, hipotermia, etcétera. Bien, entonces hasta aquí hemos hecho algunos ejercicios con la distribución normal, que esto ya son aplicaciones en el sentido de que son datos que no tienen media y desviación estándar de 0 y 1, sino de que su desviación estándar y media son otros valores. Entonces lo único que tenemos que hacer es convertir el valor a un puntaje Z y luego calcular, o bien hacerlo directamente con la distribución normal, y la distribución normal es inversa, que es el que nos va a pedir todos los datos, la media, la desviación estándar y el valor. Bien, hasta aquí entonces el tema. En el siguiente video vamos a ver algo acerca de los estimadores, algo muy importante. Bien, nos vemos.